Ok, vamos a dar continuidad al tema que estábamos trabajando del diseño de experimentos. Anteriormente ya les mandé un material donde ustedes ya empezaron a hacer revisión de algunos conceptos básicos y aquí vamos a ir nada más a manera de resumen mencionando algunos. Como conceptos básicos tenemos de entrada estos tres que consideramos importantes. El primer concepto básico, si estamos hablando que el tema se llama diseño de experimentos, pues tenemos que ir definiendo qué es un experimento. Y básicamente nos dice que es un cambio en las condiciones de operación de un sistema o proceso y que se realiza con el fin de evaluar, medir el efecto del cambio en una o varias propiedades del producto o resultado. Es decir, si yo hago una variación en un proceso, ¿cuál es el efecto o el resultado que obtengo respecto a la variación que yo hice o la modificación que hice en dicho proceso? Tenemos otro concepto que es unidad experimental o tratamientos. Esta parte de la unidad experimental lo vamos a conocer más comúnmente con el nombre de tratamientos y es básicamente las piezas o muestras sobre las cuales nosotros ejecutamos el experimento. Y la variable de respuesta es la variable que puede ser cuantitativa, que en este caso va a representar el resultado que encontramos o el resultado en la ejecución del experimento. Es lo que va a medir qué tanto afectó o intervino, en este caso, en la modificación del experimento. Para poder aterrizar estos tres conceptos básicos, yo aquí les pongo un pequeño caso y que va relacionado con los casos o los ejemplos que les pedí que ustedes desarrollaran. Vamos a suponer que yo deseo investigar el nivel de aprendizaje de ciertos alumnos en X universidad, ¿sale? Y pues para eso necesito ejecutar un experimento. Yo quiero evaluar el nivel de aprendizaje y vamos a suponer que todos los alumnos aprenden lo mismo, ¿no? Esa es, digamos, la hipótesis que yo quiero probar. En este caso, ¿cuál va a ser el experimento que voy a hacer? Pues les voy a aplicar un test, una prueba, un examen, ¿sale? Ese va a ser el experimento. ¿Quiénes van a ser mis tratamientos o mis unidades experimentales? Pues los alumnos a los cuales les voy a aplicar el examen. ¿Y quién sería la variable de respuesta? Pues básicamente la calificación que obtengan en cada uno de esos exámenes, porque sobre esa calificación yo voy a determinar si existe diferencia o no entre el aprendizaje obtenido entre los alumnos. Así de manera sencilla podemos aterrizar esos tres conceptos anteriores. Bueno, aquí todo lo que es estas técnicas de diseño de experimentos no es otra cosa más que en sí es una prueba de hipótesis. Recuerden que una prueba de hipótesis se compone de tres elementos. El primero, pues obviamente las hipótesis, la H0, la H1, ¿sale? Aquí la H0 me diría que todas las tratamientos o en este caso la prueba de hipótesis principal que yo voy a comprobar es que si existe diferencia o no entre los desempeños promedios de las muestras de mis tratamientos. Pueden ser, por ejemplo, calificaciones, promedios, rendimientos, lo que ustedes quieran probar. Y generalmente aquí en las pruebas de hipótesis yo voy a decir que, por ejemplo, la media de tratamiento 1 es igual a la media del tratamiento 2. La hipótesis alternativa que me diría que la media del tratamiento 1 difiere de la del tratamiento 2. Y este es el primer elemento de mi prueba de hipótesis. El segundo elemento, ¿quién va a ser? Acuérdense que tenemos el estadístico de prueba. Y en este caso, nuestro estadístico de prueba, a diferencia de las pruebas de hipótesis que ustedes vieron en la materia pasada, aquí es un análisis de varianza, que en este caso es un ANOVA. Esta tabla de ANOVA es la que me va a permitir hacer la función del estadístico de prueba para que finalmente
pueda evaluar mi criterio de decisión. Y aquí vamos a comparar nuestros estadísticos. Generalmente trabajamos con una F calculada, que es la que surge de la tabla de ANOVA, contra una F de tablas, ¿no? Que trabaja con grados de libertad 1, grados de libertad 2. Tenemos varios modelos de diseños de experimentos. Aquí vamos a empezar primero con el más básico, que es el diseño completamente al azar. Este básicamente solamente identifica dos fuentes de variación, que es la variación originada por el tratamiento y la variación originada por el error. De ahí tenemos el diseño de bloques completamente al azar. Aquí tenemos tres fuentes de variación, la de los tratamientos, la de los bloques y la del error aleatorio. Tenemos otro modelo un poco más complejo, que es el modelo de encuadrado latino. Y acá tenemos a los tratamientos que se identifican con letras latinas, al bloque 1, que son columnas, el bloque 2, que son renglones, y el error aleatorio. Y de ahí tenemos el diseño encuadrado grecolatino, que aquí tenemos más parámetros o más fuentes de variación. Los tratamientos identificados por letras latinas, los bloque 1 serán las columnas, el bloque 2 los renglones, el bloque 3 las letras griegas, y por última fuente de variación va a ser el error aleatorio. Como ven, vamos a empezar del modelo más básico y vamos a ir avanzando a los más complejos. Debido al grado de complejidad que se va a ir tomando, pues es importante tener en claro los conceptos básicos del diseño de experimentos para que podamos entender e interpretar lo que estamos calculando. Otro elemento importante es que vamos a manejar para el cálculo de la ANOVA algunas fórmulas, algunas notaciones, las cuales vienen representadas con esta o con este tipo de notación de puntos. Por ejemplo, me puede decir sumatoria, por ejemplo, de YI. ¿Y qué es YI punto? Nos dice que es la suma de las observaciones del tratamiento I. Yo puedo tener 4 tratamientos, A, B, C, D. Si me dice la suma de YI, pues va a ser la suma del tratamiento A, la del B, la del C, la del D. Después tenemos Y media I punto y nos dice que es la media de las observaciones del iésimo tratamiento. Aquí sería, por ejemplo, la media del tratamiento A, la media del tratamiento B, la del C y la del D. De ahí tenemos Y punto punto, que es o que no es otra cosa más que la suma de todas las observaciones. Aquí yo estoy diciendo que tengo 4 tratamientos. Cada tratamiento puede tener 4 o 5 observaciones y la Y punto punto pues no es otra cosa más que la suma de todas estas observaciones de todos los tratamientos. Y la Y media punto punto pues es el promedio de todas las observaciones. ¿De acuerdo? Ahora, como ya les había comentado, el análisis de varianza o el ANOVA, pues es el análisis central en el diseño de experimentos, ya que este análisis me va a poder identificar, en este caso, cómo se comportan las fuentes de variación. Recuerden que para el diseño completamente al azar tenemos dos fuentes de variación, la que se origina por los tratamientos y la que se origina por el error. Entonces, para este caso, el ANOVA me va a permitir determinar o analizar cómo influye o cómo contribuye en la variación tanto los tratamientos como el error. ¿Sale? Por acá nos dice que cuando la variación de los tratamientos es mayor que la del error, ¿sale? Entonces vamos a concluir que se tiene un efecto significativo. En otras palabras, que los promedios de cada uno de los tratamientos o las medias de cada uno de los tratamientos son distintos. Por ejemplo, si estamos hablando de que estamos comparando o determinando si el nivel de aprendizaje de los alumnos es el mismo, hacemos un análisis de varianza y resulta que
la variación en los tratamientos es mayor que el error, ¿qué voy a concluir? Pues que el aprendizaje promedio obtenido por los alumnos, pues no es el mismo. Pero ¿qué pasa si los tratamientos o la variación de los tratamientos es menor que la del error? Pues aquí podremos decir que entonces el nivel obtenido de aprendizaje es el mismo. En otras palabras, que las medias son iguales. Ahora, esto que les planteo lo tenemos acá. Básicamente lo que hacemos en un diseño de experimentos, como les decía, es probar una hipótesis. ¿Qué hipótesis son? Estas dos. La hipótesis nula que me va a decir que el tratamiento 1 es igual al tratamiento 2 hasta el tratamiento que ustedes quieren. Y la hipótesis alternativa, pues me va a decir que existe por lo menos un tratamiento distinto en los demás. ¿Sale? Y bueno, como les decía, para poder llegar a esa conclusión de que si existe diferencia o no entre los promedios de los tratamientos, pues vamos a tener que trabajar con una tabla de ANOVA. La tabla de ANOVA es esta que tenemos acá y básicamente en esta columna, como vemos, tenemos las fuentes de variación. Como ya dijimos, en el diseño completamente aleatorio, que es el que estamos viendo, solamente se identifican dos fuentes de variación, la originada por los tratamientos y la originada por el error. ¿Sale? Y obviamente la suma de tratamientos más error me va a dar la variación total. Ahora, aquí tenemos las fórmulas para calcular suma de cuadrados de tratamientos. Me dice que va a ser igual a la suma de igual a 1 hasta k tratamientos de y cuadrado punto. ¿Sale? Entre el tamaño de cada tratamiento. Esta me está diciendo suma todas las observaciones de cada tratamiento y elévalas al cuadrado menos y punto punto. Acuérdense que es la suma de todas las observaciones elevada al cuadrado y n mayúscula va a ser el total de las observaciones. ¿Sale? Suma de cuadrados del error va a ser a suma de cuadrados totales menos los cuadrados de los tratamientos y suma de cuadrados totales va a ser cada una de las observaciones de cada uno de los tratamientos elevadas al cuadrado menos lo que ya teníamos acá, la suma de todas las observaciones elevadas al cuadrado entre el total de observaciones. Los grados de libertad me van a servir para calcular mi estadístico de prueba. Aquí me dice que es K-1. Cuando hablamos de K es K tratamientos, pueden ser 4 o 3, dependiendo del ejercicio que estemos revisando. Y acá sería cuadrados del error n menos K. N, recuerden que es el total de todas las observaciones, menos K tratamientos. Y grados de libertad totales, pues va a ser n menos 1. Cuadrados medios de los tratamientos no es otra cosa más que la suma de cuadrados del tratamiento entre sus grados de libertad. Lo mismo para el error. Y mi F0, que es la que voy a ocupar para compararla contra la que calculemos de las tablas, pues es el cuadrado medio del tratamiento contra el del error. Y me dice que voy a rechazar H0 si F0, que es la que voy a originar con esta fórmula, es mayor a esta F que va a depender de un nivel de significancia alfa con grados de libertad 1, que sería K-1. Acuérdense que K es el número de tratamientos, coma, grados de libertad 2 es N-K. ¿Sale? Y bueno, una vez que nosotros ya calculamos la tabla de ANOVA, hacemos el estadístico, los comparamos y determinamos si aceptamos la hipótesis nula o la alternativa, pues de ahí tenemos que validar esos resultados. Y bueno, ¿cómo vamos a validar esos resultados? Pues el análisis de los datos tiene que cumplir una serie de requisitos. Uno es que el comportamiento sea o se ajuste a una distribución normal. La otra es que tengamos una varianza constante, es decir, que la varianza sea igual en los tratamientos y que sea independiente, es decir, con este supuesto evaluamos la parte de la aleatoriedad. Quiere decir que los datos deben ser o deben comportarse de manera aleatoria. Estos tres supuestos los vamos a evaluar ya
con ayuda del programa de Minitab. Aquí les comento la dinámica de trabajo. Ahorita vamos a ver cada uno de los diseños de experimentos. Primero vamos a ver cómo se hace el análisis a mano. Una vez que ya veamos todos los modelos a mano, vamos a pasar al programa. Y ya una vez trabajando en el programa, vamos a ver cómo se hace la ANOVA de manera manual y cómo hacemos la validación de los supuestos. Bueno, vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo. Nos dice que tenemos 4 métodos de ensamble. Leemos, dice, un equipo de mejora investiga el efecto de 4 métodos de ensamble, A, B, C y D, sobre el tiempo de ensamble en minutos. En primera instancia, la estrategia experimental es aplicar 4 veces los 4 métodos de ensamble en orden aleatorio. Por lo tanto, nos dice, pues las 16 pruebas son aleatorias. Los tiempos de ensamble obtenidos se muestran en la siguiente tabla. Se usa el diseño completamente aleatorio. Se supone que además del método de ensamble no existe ningún otro factor que influya de manera significativa sobre la variable de respuesta, tiempo de ensamble. Entonces, vean, acá tenemos un ejemplo en el cual tenemos 4 métodos. El método A, B, C y D. Estos métodos, yo quiero probar si existe diferencia entre cada uno de ellos. Los métodos de ensamble básicamente vienen a ser los tratamientos. Aquí es importante que ustedes vayan identificando quiénes son mis tratamientos y quién es mi variable de respuesta, porque en este ejemplo a lo mejor está planteado de manera muy clara, pero no en todos los casos va a ser igual. Entonces yo identifico que son 4 métodos de ensamble, por lo tanto son mis 4 tratamientos. Ahora, ¿qué me interesa de estos 4 métodos de ensamble? Pues acá no lo dice. El tiempo de ensamble en minutos. Por lo tanto, el tiempo de ensamble en minutos de mi variable de respuesta. Ahora, vean que nos dice que solamente el tiempo de variable de respuesta es el que me interesa, que dice que hasta el momento no existe ningún otro factor que influya de manera significativa. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí solamente el diseño completamente aleatorio solamente contempla a los tratamientos y al error. Por lo tanto, no puedo meter yo otro factor. Los tratamientos, ¿quiénes son? Los métodos. Y sobre los métodos de ensamble voy a evaluar su desempeño. Por ejemplo, cuando veamos el siguiente modelo de bloques, alguien puede decir, bueno, ¿por qué los métodos son los únicos que intervienen en mi variable de respuesta, que es el tiempo? Sería algo ilógico pensar que solamente una variable afecta o un factor únicamente pudiera afectar el desempeño de mi variable de respuesta. Si yo lo analizo, puedo decir, pues ¿sabes qué? Pues no solamente es el método, también puede ser el operador, el turno, pero para ir metiendo esos factores necesitamos ir avanzando en los distintos modelos. Entonces aquí, como estamos en el modelo más básico, que es el DCA, pues simplemente vamos a considerar por ahora el método de ensamble. Y vean, acá tenemos los datos. Acá nos dice que se probó de manera aleatoria cada uno de los métodos. ¿Sale? Aquí tenemos el método A, B, C y D y sus registros. ¿Sale? Estos son los tiempos de ensamble de minutos con los que se trabajó en cada método, en cada ronda que se experimentó. Y lo que yo quiero probar es que si existe diferencia, por ejemplo, si planteamos la hipótesis H0, que el tiempo promedio del método de ensamble A es igual al tiempo promedio de B, que es igual al de C, que es igual al de D. Y la alternativa me diría que de los métodos A al D, al menos en uno de ellos, el tiempo de ensamble es distinto. ¿Sale? Obviamente esto, desde el punto de vista de ingeniería industrial, ustedes me van a decir, bueno, ¿y eso para qué me va a servir? Una, para identificar, a lo mejor yo tengo estos 4 métodos y a lo mejor quiero identificar cuál método me conviene, cuál método es más efectivo, ¿sale?
o si es indistinto, trabajar con algún método, ¿sale? ¿Eso cómo lo puedo probar? Pues con este diseño de experimentos. Ahora, vamos a pasar esos datos a la pizarra. Denme chance de copiar y ahorita les comparto la pizarra para que vayamos viendo acá los datos. Yo lo voy a ir poniendo aquí en mi pizarra y ahorita se los comparto. Ok, les voy a compartir la pizarra para que veamos la misma información. Entonces, vean, yo aquí ya les puse los 4 métodos de ensamble. Estos son los 4 métodos junto con sus tiempos correspondientes, ¿sale? Ahora, tenemos que ir identificando los aspectos básicos. Por ejemplo, ¿cuántos tratamientos tenemos? K es igual a 4, porque es A, B, C y D. ¿Cuál es el tamaño de muestra de cada tratamiento? 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es el total de observaciones del experimento? 4, 8, 12, 16 observaciones. ¿De acuerdo? ¿Eso por qué lo tengo que identificar? Porque ahorita lo que vamos a hacer es calcular el análisis de varianza. Entonces, para calcular el análisis de varianza, vamos a poner por ahí las fórmulas. Y bueno, lo primero que quiero calcular va a ser, vamos a empezar con esta, que es suma de cuadrados totales. Voy a poner aquí la fórmula. Me dice que es sumatoria de igual a 1 hasta acá. Y sumatoria de j igual a 1 hasta n. Nos dice de y cuadrada y j menos y cuadrada punto sobre n. Ok. Aquí acuérdense que para esta de suma de cuadrados totales, esto que me está diciendo es suma cada una de las observaciones de cada uno de los distintos tratamientos y elévalas al cuadrado. ¿Sale? En otras palabras, si yo lo desarrollo, sería decir 6 al cuadrado, más 8 al cuadrado, más 7 al cuadrado, más 8 al cuadrado, más 7 al cuadrado, más hasta mi última observación, que sería 9 al cuadrado, que sería esta, ¿sale? Y esto le voy a restar, ¿sale? En este caso, la suma de todas las observaciones de y, es decir, la suma de todo, que sería decir 6 más 8 más 9 al cuadrado entre n, que ya dijimos que son 16 observaciones. Entonces, suma de cuadrados totales va a ser igual. Todas estas me da un total de 1620. Ustedes lo comprueban. Esta me da 156, pero es al cuadrado sobre 16. Déjenme quitar esto. Ok. Hacemos la resta. Y me dice que la suma de cuadrados totales es igual a
99. Ya tengo suma de cuadrados totales. Ahora tengo que hacer suma de cuadrados de los tratamientos. Vamos a ponerlo por acá. Suma de cuadrados de los tratamientos va a ser igual. Nos dice que es la sumatoria de igual a 1 hasta K de y punto cuadrada entre n y, ¿vale? Menos y cuadrada punto punto sobre n. Esta es igual a decir, me está diciendo la sumatoria de cada uno de los tratamientos, por eso dice de i igual a 1 hasta acá. Acuérdense que K es los tratamientos. Entonces me está diciendo suma todas las observaciones de cada tratamiento. Por ejemplo, acá tengo que sacar esta suma y elevarla al cuadrado. Entonces, por ejemplo, vamos a sacar primero la suma del tratamiento A. 6 más 8 más 7 más 8. ¿Cuánto me va a dar? 29. Y esa la voy a elevar al cuadrado. Más la suma de 7 más 9 más 10 más 8. Esta me da 34. Y la elevo al cuadrado. Más 11 más 16 más 11 más 13. Me da 51 al cuadrado más 10 más 12 más 11 más 9. Me da un total de 42 y lo elevo al cuadrado. Y esto lo voy a dividir entre el tamaño de muestra de cada tratamiento, que acá yo lo definí que es 4. Entre 4. Menos, vean que esta parte de acá es exactamente igual a esta de acá. Por lo tanto, ya no tengo que calcular nada. Ya lo tenemos calculado. Aquí va a ser menos 156 al cuadrado sobre 16. Acá sí les recomiendo que tengan cuidado al momento de hacer sus operaciones, porque algunas veces calculamos mal y nos empiezan a generar valores negativos. Aquí, como tip, les digo, en todo lo que son sumas de cuadrados, no podemos tener ningún valor negativo, o nunca nos daría un valor negativo. Entonces, si nos llega a dar negativo, pues quiere decir que algo hicimos mal. Entonces, hacemos esta operación y tenemos un total de 69.5. Ahí ya tenemos suma de cuadrados totales y suma de cuadrados del tratamiento. Con estos dos ya puedo calcular suma de cuadrados del error. Acuérdense que suma de cuadrados del error va a ser igual a la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados de los tratamientos. Y esto va a ser igual a 99 menos 69.5. Por lo tanto, suma de cuadrados del error me da a 29.5. Ahora voy a copiar aquí la tabla de ANOVA. Yo les recomiendo que se acostumbren a vaciar su información en este formato, porque luego no lo hacemos y a veces es más complicado interpretar esto. Entonces vamos a poner así, fuentes de variación. Tenemos suma de cuadrados. Acá vamos a, esto todavía no lo calculo, pero vamos a ponerlo. Grados de libertad. Seguimos con los cuadrados medios. Y mi F0 o F calculada, como le quieran llamar. Ok. Y bueno, recuerden las fuentes de variación que tenemos. Tenemos acá
tratamientos. Y recuerden lo que representa cada cosa. Los tratamientos, recuerden que son los métodos de ensamble. Entonces, algunos autores ponen simplemente tratamientos o otros ponen lo que representa. Yo puedo poner método de ensamble y también es válido. Y acá sería el error y aquí sería el total. Entonces, ya tenemos suma de cuadrados de los tratamientos que nos dio 69.5. La del error nos dio 29.5. Y pues obviamente la suma de cuadrados totales me va a dar 99. Los grados de libertad, recuerden, aquí era K-1, que son los tratamientos. ¿Cuántos tratamientos tenemos? 4. Se lo voy a poner acá, K-1, 4 menos 1, pues obviamente me va a quedar con 3. Para los grados de libertad del error es N menos K. Y acuérdense que tenemos 16 observaciones menos 4 tratamientos. Tenemos 12. Entonces acá serían 3 grados de libertad, 12 grados de libertad. Y para el total lo podemos simplemente sumar. 3 más 12 son 15. Y eso es todo. Los cuadrados medios no es otra cosa más que dividir la suma de cuadrados. Por ejemplo, vamos a hacer cuadrado medio de los tratamientos. Pues va a ser la suma de cuadrados, que sería esta, entre sus grados de libertad, que son 3. Entonces acá diríamos 69.5 sobre 3. Esto me da a 23.17. Acá sería lo mismo, 29.5 sobre 12. Y me da 2.46. Y para calcular la F calculada, pues ya nada más es cuadrado medio de los tratamientos sobre el cuadrado medio del error. Que entonces diríamos 23.17 sobre 2.46. Y este me va a dar una F calculada de 9.42. Esta F calculada es la que yo tengo que comparar contra mi F de tablas. Y acuérdense que la F de tablas es F alfa, coma, permítanme, es F alfa, coma, K menos 1 como grados de libertad 1 y N menos K como grados de libertad 2. Vamos a trabajar con nivel de significancia del 5%. Y entonces esto sería igual a decir F.05, K menos 1. Aquí acuérdense que esto vale 4, menos 1, 3, N menos K, N vale 16, menos 4, serían 12. Entonces, esto lo podemos buscar en su tabla de distribución de probabilidad de la F. Entonces, pueden usar su tabla y buscar cuánto vale ese valor, que yo lo tengo por acá, que vale 3.49. Y recuerden el criterio de decisión, que nos dice que vamos a rechazar H0 si la F que yo acabo de calcular o la F calculada es mayor, F calculada es mayor que mi F
de tablas o la F que calculé en tablas. Entonces vean cuánto vale la F calculada. La F calculada vale 9.42. Mi F de tablas vale 3.49. Por lo tanto, la F calculada es mayor que la F de tablas y por lo tanto, vamos a decir que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe diferencia entre al menos un método de ensamble. En otras palabras, recuerden que la variable de respuesta es el tiempo. En otras palabras, podemos decir que los 4 métodos de ensamble no tienen el mismo tiempo promedio de ensamble. ¿Qué quiere decir? Que algún método de ensamble está tardando más en ensamblar las piezas. Ahora, hasta este punto, con este diseño de experimentos, solamente hemos comprobado que existe diferencia entre esos tiempos de ensamble, pero no hemos comparado entre qué método y qué método existe diferencia. Eso va a ser otra técnica que vamos a ver más adelante. Por el momento, eso es todo.